Quizás no estás viviendo lo que Dios hizo para ti. Es tiempo de abrazar tu historia real. Vive tu historia real. ¿Qué haces cuando estás convencido de que Dios tiene un propósito para tu vida, pero todo lo que está ocurriendo parece demostrar exactamente lo contrario? ¿Qué haces cuando oraste, fuiste fiel, trataste de hacer lo correcto y aún así las cosas salieron mal? ¿Qué haces cuando pasan los meses o incluso los años y la historia que estás viviendo no se parece en nada a la historia que esperabas? Hoy quiero hablarte de un hombre que conoció muy bien esa sensación. Su nombre era José, y su historia nos enseña algo que necesitamos recordar. Un capítulo difícil no significa que Dios abandonó la historia. Bienvenido a Vive tu Historia Real. En el episodio anterior hablamos del voto de los nazareos, una entrega voluntaria a Dios, una decisión de decir: mi vida no me pertenece solamente a mí, tiene un propósito y quiero vivir de acuerdo con ese propósito. Hoy vamos a ver cómo ese principio se refleja en la vida de José. Y quiero aclarar algo desde el principio. José no hizo formalmente el voto nazareo descrito en Número 6. Vivió siglos antes de que ese voto fuera establecido. Pero en mi libro lo llamo el nazareo positivo porque su vida representa de una manera extraordinaria el espíritu de esa consagración. José vivió como un hombre que sabía que su vida pertenecía a Dios. Y lo extraordinario es que lo hizo cuando las cosas iban bien y cuando iban terriblemente mal. José tenía apenas 17 años cuando su vida cambió. Era joven, tenía sueños, y esos sueños parecían anunciar que Dios tenía algo especial para él. Pero entonces ocurre algo que nadie habría incluido en un buen plan de vida. Sus propios hermanos lo traicionan, lo venden como esclavo, y José termina lejos de su familia, en Egipto. Piensa en eso. Dios le había mostrado un futuro, pero su presente parecía ir exactamente en dirección contraria. José podía haberse preguntado: Dios, ¿qué pasó con el sueño? Y aquí aparece la primera gran lección. Cuando José llegó a la casa de Potifar, no podía controlar dónde estaba, pero sí podía decidir quién iba a ser allí. Eso es enorme, porque nosotros gastamos mucha energía intentando controlar circunstancias que no podemos controlar. Cuando cambie mi trabajo, cuando tenga más dinero, cuando esta situación termine, cuando las cosas mejoren, entonces voy a comenzar. José no hizo eso. No esperó llegar al palacio para ser fiel. Fue fiel en la casa de Potifar. Y Génesis dice algo extraordinario. Potifar terminó poniendo prácticamente todo bajo la responsabilidad de José. Después José llega a la cárcel y vuelve a ocurrir lo mismo. El encargado de la prisión también termina confiándole responsabilidades. ¿Ves el patrón? José cambia de lugar, pero José no cambia de principios. En mi libro describo este patrón de una manera sencilla. La fidelidad genera responsabilidad. La responsabilidad genera influencia. Y la influencia prepara el propósito. Pero todo comienza con algo muy pequeño. Cuidar bien lo que tienes delante. Tal vez estás esperando que Dios te dé algo grande. Mientras Dios está mirando qué estás haciendo con lo pequeño.
Tal vez estás esperando el palacio y Dios está utilizando la casa de Potifar para prepararte. Entonces llega una de las pruebas más conocidas de José. La esposa de Potifar intenta seducirlo y observa la respuesta de José. Él no dice simplemente, esto podría traerme problemas. Su respuesta es mucho más profunda. Dice, ¿cómo podría yo hacer este gran mal y pecar contra Dios? Ahí está su identidad. José sabía quién era y sabía a quién pertenecía. Por eso cuando la tentación aumenta, José hace algo tremendamente práctico. Corre. Me encanta esa parte. José no se queda allí tratando de demostrar cuánta fuerza de voluntad tiene. No negocia. No dice solamente 5 minutos. No intenta descubrir hasta dónde puede llegar sin caer. Sale corriendo. A veces la decisión más espiritual que puedes tomar es salir de un lugar, apagar el teléfono, cerrar una puerta, terminar una conversación, cambiar una rutina, alejarte de aquellos que sabes que te están debilitando. Hay batallas que no se ganan resistiendo más tiempo, se ganan huyendo a tiempo. Pero aquí ocurre algo que puede parecernos profundamente injusto. José hace lo correcto y termina en la cárcel. Eso es difícil, porque a veces tenemos una idea equivocada de la fidelidad. Pensamos, si hago lo correcto, todo debería salir bien. Pero la Biblia nunca promete eso. José hizo lo correcto y aparentemente su situación empeoró. Sin embargo, en esa parte de la historia aparece una frase que se repite varias veces. El Señor estaba con José. Eso aparece en Génesis 39 cuando José sirve en la casa de Potifar y vuelve a aparecer cuando está en prisión. Escucha esto con cuidado. La presencia de Dios no siempre se demuestra porque tus circunstancias mejoran. A veces Dios está contigo y todavía estás en la cárcel. A veces Dios está contigo y todavía estás esperando. A veces Dios está contigo y todavía no entiendes absolutamente nada. José pasó aproximadamente 13 años entre el momento en que fue vendido como esclavo a los 17 años y el momento en que finalmente se presentó delante de Faraón a los 30. 13 años. Nosotros conocemos la historia completa. José no. Nosotros podemos pasar rápidamente de Génesis 37 a Génesis 41. José tuvo que vivir cada día entre esos capítulos. Tuvo que despertarse cada mañana sin saber cuándo cambiaría su situación. Y quizás esa sea una de las partes más importantes de su historia. Porque durante esos 13 años, Dios no solamente estaba preparando un lugar para José, estaba preparando a José para ese lugar. La esclavitud le enseñó a ser fiel cuando nadie importante lo estaba mirando. La cárcel le enseñó a servir cuando aparentemente no recibiría nada a cambio. El olvido le enseñó a esperar. Y cuando finalmente llega delante de Faraón, vemos cuánto ha cambiado. Faraón ha escuchado que José puede interpretar sueños. Esta podría haber sido la gran oportunidad de José para promoverse. Para decir, sí, ese soy yo. Finalmente alguien reconoce mi talento. Pero José responde, no depende de mí. Y dirige la atención hacia Dios. Eso es carácter. El joven que una vez contó sus sueños delante de su familia, ahora está delante del hombre más poderoso de Egipto.
y no necesita demostrar quién es. 13 años habían hecho algo dentro de José. Lo habían formado. Pero todavía faltaba una prueba, y quizás era la más difícil. Años después, sus hermanos aparecen delante de él. Los mismos hombres que lo habían vendido. Ahora José tiene poder. Ellos no. José podría vengarse y humanamente tendría razones. El dolor fue real. La injusticia fue real. La traición fue real. José incluso llora. No niega lo que pasó, pero tampoco permite que su herida escriba el final de su historia. Finalmente les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Qué manera tan poderosa de interpretar una vida. José no llama bueno a lo malo. No dice que la traición estuvo bien. Dice algo mucho más profundo. El mal que hicieron contra mí no tuvo la última palabra. Y quizás alguien que está escuchando este episodio necesita oír exactamente eso. Lo que te ocurrió puede haber sido injusto, puede haber sido doloroso, puede haber cambiado años de tu vida, pero no tiene por qué convertirse en el autor del resto de tu historia. Tu herida es parte de tu historia, pero tu herida no tiene que definir tu identidad. Por eso la historia de José no es simplemente una historia sobre éxito. Eso sería demasiado superficial. No es sé fiel y algún día terminarás en un palacio. No. La historia de José es una historia sobre fidelidad, porque quizás tu historia no termine en un palacio. Quizás no recibas reconocimiento. Quizás algunas cosas que esperas nunca ocurran exactamente como las imaginaste. La pregunta más importante no es ¿hasta dónde voy a llegar? La pregunta es ¿en quién me estoy convirtiendo mientras llego? En lugar de preguntar solamente Dios, ¿cuándo vas a sacarme de aquí? Pregunta Dios, ¿quién quieres formar en mí mientras estoy aquí? Porque quizás estás mirando un capítulo mientras Dios está mirando la historia completa. Y quizás el capítulo que hoy quisieras borrar sea precisamente el capítulo que Dios está utilizando para prepararte para lo que viene después. En el próximo episodio vamos a conocer al otro lado de esta historia. Otro hombre, también apartado para Dios, también con un llamado extraordinario, también con un propósito. Pero sus decisiones fueron completamente diferentes. Su nombre era Sansón. José nos muestra lo que ocurre cuando cuidamos lo que Dios nos confía. Sansón nos mostrará lo que puede ocurrir cuando tenemos un gran llamado, pero no desarrollamos el carácter para sostenerlo. Y su historia contiene una advertencia que ninguno de nosotros debería ignorar. Gracias por acompañarme en Vive tu Historia Real. Y esta semana recuerda, no juzgues toda tu historia por el capítulo que estás viviendo. El palacio no convirtió a José en José. José llegó preparado al palacio porque permitió que Dios lo formara en el camino. Quizás no estás viviendo lo que Dios hizo para ti. Es tiempo de abrazar tu historia real. Vive tu historia real.